¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarle desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ya estamos listos con la información más relevante de lo que está ocurriendo en el Congreso Federal, la actividad de nuestras y nuestros representantes. Vámonos de inmediato con la actividad de los plenos de ambas cámaras. 20 de diciembre, el Pleno del Senado de la República aprobó dictamen de la Comisión de Justicia con puntos de acuerdo sobre los requisitos de elegibilidad de las personas que integran la terna para la elección de ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veamos cómo se desarrolló este debate. Fue el senador Julio Ramón Menchaca Salazar de Morena quien subió a tribuna a fundamentar el dictamen que establece la elegibilidad de las personas que integran la terna para la elección de ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cada uno de los participantes en la terna reúnen los requisitos para ser elegidos por este Senado de la República, tal y como lo mandata la Constitución. Por eso solicito a ustedes, señoras y señores senadores, que aprueben el dictamen, pasemos a una elección que le permitirá a la Suprema Corte de Justicia estar integrados por los 11 ministros que marca la ley. En estos tiempos, en donde el reclamo cotidiano de las mexicanas y los mexicanos es la justicia, es fundamental que nuestras instituciones estén en la disposición de atenderla. Luego de la fundamentación, los grupos parlamentarios Morena, Partido Trabajo y Encuentro Social reconocieron el trabajo de la Comisión de Justicia, anunciaron voto a favor del dictamen y pidieron a sus pares hacer lo mismo. El senador del Partido Verde Ecologista de México, Enrique Murat, señaló que el procedimiento se realizó con pulcritud e imparcialidad. A nombre de mi grupo parlamentario, el Partido del Trabajo, quiero exhortarlos a ustedes a que voten a favor de este dictamen y hacer un amplio reconocimiento a la apertura, al profesionalismo, a la ética de los 3 aspirantes integrantes de la terna que tuvieron a bien estar el lunes pasado con quienes decidimos, integrantes de la Comisión de Justicia, escuchar. A los senadores de Morena nos queda clara la trayectoria profesional que es incuestionable. Quienes integramos la Comisión de Justicia sabemos que garantizan autonomía y actuación como impartidores de justicia e incluso fortalecen la independencia del Poder Judicial. Y creemos que son los perfiles necesarios que cumplen con todos los requisitos para ocupar esta vacante que deja el ministro Cosío. Vamos a apoyar este dictamen a favor porque creemos que el procedimiento que se dio para elegir al ministro es el correcto, con toda transparencia y con toda honestidad. Tienen unos grandes zapatos que suplir. A nosotros nos corresponde dar cumplimiento a la norma constitucional y en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México no tenemos la menor duda que este procedimiento de selección se realizó con la mayor pulcritud e imparcialidad. El Movimiento Ciudadano se pronunció a favor del respeto a la división de poderes. Cuando Movimiento Ciudadano se pronuncia por la división de poderes, lo hacemos en sentido estricto, en respeto a el Pacto Federal y la Suprema Corte de Justicia como el Poder Judicial de la Federación se deben de convertir de manera permanente en quienes señalen los derechos de los ciudadanos a salvo. Saludamos el que la Comisión de Justicia haya realizado una actividad que prácticamente duró de las 11 de la mañana a las 21:30 horas del propio día. Por su parte, el senador Miguel Ángel Mancera aseveró que para su grupo parlamentario es de importancia el respeto a la autonomía y separación de poderes, por lo que se debe fortalecer el trabajo de cada poder de la Unión.
Destaca que el PRD no tuvo presencia durante el debate en comisiones del dictamen, por lo cual se encuentra analizando el documento. Quiero reiterar que el señalamiento que en su momento hizo el PRD no era un señalamiento aislado. No es cierto que hayan participado todos los grupos parlamentarios en esa sesión, porque el PRD no estuvo en esa sesión. No es cierto. También reconozco que el día de ayer tuvimos una reunión importante de diálogo, importante de recomposición, y el grupo parlamentario del PRD está analizando eso. Es lo que está analizando. Nosotros queremos construir, pero por supuesto que señalamos esto que fue algo que no debió haber sucedido. El Partido Revolucionario Institucional pidió respetar las reglas internas del Senado y de los procesos de elegibilidad para integrar la Suprema Corte. El Partido de Acción Nacional adelantó su voto en contra. Quiero decirles que es muy importante que esta Cámara de Senadores siga luchando hasta el último momento por los consensos y por los acuerdos. Porque aunque lleguemos o no a la última decisión por unanimidad o no, que por lo menos los procesos guarden la forma y el orden de la legalidad. No podemos llamar a que otros cumplan la ley o estar dictando desde aquí la ley si no cuidamos los procesos. Todo pareciera indicarnos que tenemos esta urgencia porque necesitamos tener nombrado a esta ministra o ministro antes del 2 de enero, que es el día que se elige al próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y necesitamos tener, o más bien necesita el partido en el poder, tener un ministro más afín para la votación de este próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de los posicionamientos, se abrió el debate a favor y en contra. La terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en los 3 casos no garantiza la objetividad y la independencia que debe de tenerse en el Poder Judicial. Se llegó al extremo en 2 de ellos de proponer a un militante partidista, y aunque la Constitución no prohíbe que se pueda tener una militancia partidista, la verdad es que no es compatible la militancia partidista con un desempeño objetivo e independiente en el Poder Judicial. No se debe de politizar el Poder Judicial. Que tenemos que apostar, y el tema clave que quiero poner al centro de nuestra liberación es la independencia judicial. El tema central a discutir tiene que ver entonces en cómo quienes integran la Corte mantenga la independencia judicial, por ejemplo, de los poderes fácticos. Es de vital relevancia para nuestro país que nuestro máximo tribunal se encuentre integrado por personas que reúnan los mejores perfiles para tan alta encomienda, ya que nuestro país no solo merece, sino que exige ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación que se encuentren a la altura de los reclamos de justicia. Luego de considerar suficientemente discutido el dictamen de elegibilidad de los aspirantes, se puso a votación del Pleno, quedando aprobado 82 votos a favor, 41 en contra y una abstención. Está aprobado el dictamen que establece que el ciudadano y las ciudadanas Juan Luis González Alcántara Carrancá, Celia Maya García y Loreta Ortiz Alf, propuesto y propuestas por el Ejecutivo Federal en la terna para ocupar la vacante del ministro José Ramón Cosío Díaz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cumplen con los requisitos constitucionales de elegibilidad. Bueno, después de la votación del dictamen de elegibilidad de aspirantes y conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Constitución, se procedió a la exposición ante el Pleno los candidatos a ministros, siendo el primero de ellos Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien inició su intervención reiterando su compromiso con el tema de la equidad de género y pronunciándose a favor de que el Poder Judicial en este tema sea una bandera. Al momento de impartir justicia, dijo que se deben retomar los preceptos de la impartición de justicia hacia toda la sociedad y no a ciertos grupos de manera sesgada.
La Suprema Corte ha de defender la libertad de aquellos espíritus cautivos, de los espíritus que tienen todavía miedo de la verdad, con una capacidad de crítica disminuida o anulada. Ni fundamentalismos ni integrismos debe de haber en la República Mexicana. Llorar por los inocentes es fácil. Lo que nos define como individuos y sociedad es nuestra capacidad de exigir dignidad y legalidad en el tratamiento de los culpables. Señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe trabajar en el empoderamiento de la sociedad y sus reclamos de justicia basándose en la constitucionalidad de los actos judiciales para ser un poder actuante. Juan Luis González Alcántara Carrancá dijo que su paso por el ámbito del Poder Judicial le ha dado la experiencia para replantear las necesidades de la justicia constitucional y del proceso de renovación de valores. También se refirió a la independencia del Poder Judicial. La independencia judicial implica la adopción de una filosofía y de una ética de trabajo específicas. Implica asumir una visión de Estado que va más allá de nuestras propias convicciones o incluso de nuestras simpatías ideológicas. Implica, en fin, estar dispuestos a convertirnos en auténticos guardianes de nuestro orden constitucional. Celia Maya García habló de la idoneidad de su experiencia para asumir el cargo de ministra de la Suprema Corte. Explicó que es necesario un poder judicial que responda al contexto social que vive México. Vengo aquí con profunda honestidad para decirles, quiero ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello cuento con la pasión y convicción que hoy necesitan las instituciones públicas. Y tengo claro que la reforma de la Suprema Corte debe ser la antesala de la reforma de la justicia en nuestro país. Vengo desde la modestia de mis orígenes y ajena a cualquier opulencia a invocar ante ustedes el espíritu de la Constitución de Cádiz. Bueno, aseguró que para juzgar no tiene vínculo con ningún pensamiento ideológico y explicó que la Corte debe representar una visión universal más que una postura particular, aunque un cambio, dijo, implica todos los órdenes de gobierno. Un cambio verdadero implica a todos los poderes del Estado y a todos sus niveles. Así que el Poder Judicial no puede quedar exento. Si no se involucra de manera consciente y responsable, lo será por la fuerza de las cosas. Así que habrá que dejar la autocomplacencia y comenzar por una autocrítica severa que nos lleve a estar a la altura del reto que tenemos enfrente y que ya no podemos soslayar. Loreto Ortiz Alf dedicó parte de su exposición a explicar la necesidad de que la equidad y paridad de género sea una realidad en el Poder Judicial. El Poder Judicial necesita esforzarse en cumplir el compromiso de paridad de género para incorporar la visión de mujeres capaces en las labores de impartición de justicia y que puedan enriquecer la función judicial al juzgar con perspectiva de género. Destacó su experiencia en la academia, o que en la academia ha tomado y que aportará al máximo tribunal una visión que estaría basada en la ciencia jurídica. Loreto Ortiz explicó que la militancia política no es impedimento para llegar a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestro cuerpo constitucional no contempla la militancia política como un impedimento para la elección de jueces e incluso la misma Comisión Interamericana ha señalado que factores como la participación en un partido político no pueden considerarse restricciones absolutas, ya que configuraría la obstaculización de un derecho político electoral y esta sería incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.
Bueno, posteriormente, y como lo marca el reglamento, se procedió a la votación por cédula. De acuerdo al escrutinio de la mesa directiva, de un total de 124 votos, 76 fueron a favor de Juan Luis González Alcántara Carrancá, 0 votos para Celia Maya García y 5 para Loreto Ortiz Alf, y se registraron 43 votos en contra de la propuesta. En consecuencia, no hubo mayoría calificada, como lo estipula la Constitución. Conforme al resultado del que ha dado cuenta la Secretaría, se puede apreciar que no se reúne la mayoría calificada para ninguno de los candidatos, del candidato y las candidatas en esta primera ronda. Por lo tanto, de acuerdo al resolutivo del Pleno, tendremos que pasar a la segunda ronda. En virtud del resultado, los coordinadores de los grupos parlamentarios solicitaron se diera un receso. Platicando con algunos coordinadores parlamentarios, les solicito respetuosamente un receso de 20 minutos para poder replantear en el ánimo de poder construir la mayoría calificada que se requiere. Poder solicitarle a la Asamblea un receso de 20 minutos, como lo ha afirmado el coordinador del PAN, e intentar construir la mayoría calificada en el segundo ejercicio o segunda vuelta que tenemos los senadores para votar. Me uno a la petición del senador Monreal, del senador coordinador del PAN y de otros coordinadores para poder construir en 20 minutos la mayoría que se requiere para que se pueda hoy mismo tener ministra o ministro de la Corte. Es un nombramiento indispensable para la vida del país, fundamental para el Poder Judicial de la Federación y por lo tanto reiteramos esta solicitud. Solicitarle este receso necesario para que los coordinadores parlamentarios hagamos un esfuerzo adicional y lograr construir la mayoría requerida. Sumarme a esta solicitud de mis compañeros coordinadores para que construyamos el consenso que México requiere hoy en el nombramiento del ministro de la Corte. Previo aval del Pleno, se declaró un receso solicitando reanudar la sesión. Los senadores nuevamente depositaron sus votos en las urnas. El resultado, 124 sufragios emitidos, de ellos 114 votos a favor de Juan Luis González Alcántara Carrancá, 0 votos para Celia Maya García y 5 para Loreto Ortiz Alf, 1 voto nulo y 4 en contra. En consecuencia, el ciudadano Juan Luis González Alcántara Carrancá reúne la mayoría constitucional de 2/3 de votos a favor. Conforme al resultado de la votación, se designa ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ciudadano Juan Luis González Alcántara Carrancá. Acto seguido, el ciudadano Juan Luis González Alcántara Carrancá rindió protesta ante el Pleno. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. El senador Martí Batres agradeció los esfuerzos políticos, los oficios políticos para alcanzar un acuerdo y el consenso. Esta presidencia reconoce el esfuerzo de los coordinadores de los grupos parlamentarios y su altura de miras, así como la disposición para llegar a acuerdos y consenso.